Hola amigos, ¿cómo están? En esta oportunidad veremos la función de transición extendida de un autómata. Mi nombre es Verónica y soy de la Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco. Esta función la implementaremos en Python y espero que les sea de gran ayuda. Vamos a verla. Como vemos aquí, la definición de la función de transición extendida ya está definida. Bueno, para entender qué es una función de transición extendida, veremos el siguiente ejemplo. Y veremos cuál es la definición de función de transición extendida. Como vemos aquí, la función de transición extendida es una C, o sea, una S con una E que significa sí. Sí de un estado a una palabra, que es la función de transición extendida, lo que nos da el estado de esa función. Por ejemplo, si nos dan la función de transición extendida, como vemos aquí, sí, de un estado hacia una palabra completa, entonces esta palabra se va a dividir en dos, como vemos aquí, palabra se dividirá en dos, una palabra y una letra, como vemos aquí que será la función de transición extendida del estado hacia la palabra y todo esto será hacia la letra. Para entender más este concepto vamos a ver el siguiente diagrama o autómata. Como vemos aquí, el autómata tiene 1, 2, 5 estados, 2 de aceptación y las diferentes letras que lo conforman. Aquí, hallando la tabla, vemos que del estado Q sub 0 con X, como vemos aquí, nos da el estado Q sub 3. Del estado Q sub 0 con Y nos da el estado Q sub 2. Del estado Q sub 0 con Z, bueno, aquí nos faltaba poner la Z, es Q sub 1. Y es para todos los estados. Ahora veremos la función de transición extendida. La función de transición extendida, como les dije antes, es de un estado y una palabra. Entonces, esta palabra la vamos a dividir en dos, una palabra y una letra, lo cual sería la función de transición de esta palabra, como vemos aquí, y esta letra. Y esto se va a repetir recursivamente, como vemos aquí, que va a ser de todo esto se va al inicio y veremos que la función extendida va a ser siempre de la palabra con una letra y así sucesivamente hasta que en el final nos quede solo una letra y esto será igual a la función de transición extendida de ese estado hacia esa letra. Entonces podemos verificar que del estado Q sub 3 a X, como vemos aquí, Q sub 3 a X es Q sub 2. Entonces esta va a retornar como respuesta a la anterior. Entonces como la función extendida de Q sub 3 y X con Y, bueno, vendría a ser la función de transición extendida de Q sub 2 con Y. Q sub 2 con Y, Q sub 2 con Y nos daría Q sub 5. Entonces, esta sería como respuesta a la anterior función que hallamos. Entonces, en esta función, como vemos aquí, la función de transición de Q sub 3 con XY sería Q sub 5. Entonces, ahora evaluaríamos Q sub 5 con Z. La función de transición de Q sub 5 con Z nos da Q sub 5. Verificamos aquí Q sub 5 con Z nos da Q sub 5. Entonces, volvemos como respuesta a la anterior y a la anterior nos da que es Q sub 5 y esta a su vez vuelve a la anterior y como vemos aquí, toda esta función es Q sub 5 con X, nos da que Q sub 5 con X es Q sub 4. Entonces la función de transición extendida de Q sub 3 con la palabra X, Y, Z, Z es igual a Q sub 4. Del ejemplo que vimos, aquí lo traducimos en código. En esta definición extendida hacemos lo mismo. Aquí evaluamos que la lista, o sea que al final la palabra solo sea
una letra solo tenga de longitud 1 y mostramos ese estado, o sea, el estado al que pertenece. Y si no, llamamos a la función recursiva de extendida de ese estado con esa letra. Entonces, aquí tenemos el mismo autómata, el mismo autómata, la tabla que sacamos con la letra X, Y, Z, Z, X, con Q sub 3. Al ejecutar el programa nos sale Q sub 4. ¿Qué significa esto? Que del estado Q sub 3 con la palabra X, Y, Z, Z, X, la función de transición extendida sería Q sub 4, como vemos aquí y como vemos en el ejemplo. Entonces, podemos decir que la función de transición extendida de este autómata funciona correctamente. Bueno, espero que la explicación les haya sido de utilidad y yo me despido. Que tengan un buen día.